a iniciar nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Es el domingo previo a iniciar la Semana Santa. Y hoy, en un evangelio extenso pero muy ilustrativo, se nos va a decir que Jesucristo es el Señor de la vida, es el Señor de la resurrección. Por eso, en la primera lectura del profeta Ezequiel, el Dios mismo a través del profeta nos dirá: les infundiré mi espíritu y vivirán. Vamos a pedir a nuestro Señor que infunda su espíritu en cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares que nos están siguiendo en esta Eucaristía, o más que seguir, están viviendo en esta Eucaristía. Vamos a poner cada intención de todas nuestras familias y vamos a pedirle su bendición. Vamos a prepararnos entonces a celebrar esta Eucaristía y vamos a comenzar pidiéndole perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Arrepentidos de todo lo que hemos hecho, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, les lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera, y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en aquel lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, y tú vas a volver allá. Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio,
el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duermes, ¿qué va a sanar? Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió a donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo, para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos al inicio de nuestra Eucaristía que este domingo es el domingo previo a la Semana Santa. Y hoy la idea central de este extenso evangelio,
todos los evangelios de estos días han estado extensos, sobre todo de los domingos. Pero en este evangelio se nos quiere poner una pauta principal. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, en el diálogo con Marta, lo va a dejar presente o patente: yo soy la resurrección y la vida. Ciertamente Marta creía en la resurrección de los muertos, pero al final del tiempo, a los últimos días. Y Cristo, con la respuesta: yo soy la resurrección y la vida, no solamente está diciendo sí vamos a resucitar al final de los tiempos, está diciendo con esta frase que Él, en el momento donde se encuentra, en el lugar donde está, Él es capaz de engendrar vida, porque Él es la vida. No solamente puede revivir, sino que Él es la vida donde se encuentra. Por eso es curioso que Jesucristo durara tanto, 2 días más, para llegar al lugar a donde Lázaro había muerto. Parecería o nos haría pensar a nosotros: bueno, quizás no le interesaba mucho, no era su amigo. Sí lo era, pero se retarda 2 días para dejar bien claro que cuando Él llegue, Él puede engendrar vida. Podría haber tardado más días o ir pronto, porque Él es el Señor de la vida. Nos encaminamos a la Semana Santa. ¿Y qué vamos a celebrar en Semana Santa? Hoy, con una Semana Santa curiosa, distinta. Vamos a celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y hablar de resurrección es hablar de la vida. Y hay otro elemento importante en el Evangelio de hoy que también es necesario retomar o puntualizar: la situación del sepulcro. Lázaro se encontraba en un sepulcro. Lázaro se encontraba ya con 4 días de haber fallecido. Y podríamos observar nosotros: bueno, quizás nuestra vida la tenemos, quizás no hemos fallecido, pero probablemente nos encontremos también en sepulcros al igual que Lázaro. De hecho, la primera lectura del profeta Ezequiel habla que: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros. No habla de la muerte, sino habla de un estado donde sentían a Dios ausente. Habla de un estado donde no tenían la oportunidad de buscar a ese Dios o de buscar a su Señor. Es una situación de destierro. Observando el profeta Ezequiel y observando la imagen del sepulcro del Evangelio, podemos pensar cuántos de nosotros vivimos así, en la oscuridad, con una losa que no nos permite entrar la luz. ¿Cuántos de nosotros estamos vivos pero muertos? Muertos porque no tenemos ni ilusiones ni ganas de continuar. El Evangelio de hoy nos dice: Cristo es la resurrección, pero también Cristo es la vida. Cristo es capaz de llamarte del sepulcro, de sacarte, no importa la descomposición que tengamos, no importa los días que tengamos o los años que llevemos dentro de ese sepulcro. Cristo nos puede sacar y Cristo nos puede retornar a la vida. Solo tenemos que llamarlo y dejarlo que actúe y escuchar su palabra. Pidamos a Dios hoy, en este domingo previo al Domingo de Ramos, que el Señor nos conceda que nuestro sepulcro se abra, que el Señor nos conceda que la luz entre y que nosotros salgamos y nos quitemos la mortaja que no nos deja caminar, que no nos deja expresarnos. Pidamos al Señor, que Él tiene el poder para dar la vida, nos conceda una Semana Santa llena de vida. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor, para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias
y a cada invocación respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, intercede ahora ante el Padre por los pecadores, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos esforcemos con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros, unánimes a ellos, unimos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan de vida, este cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Felipe, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestras oraciones a nuestro Padre Dios, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tanto amó Dios al mundo y a su único Hijo, que le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios real, y yo le adoro reverente. Para todos los que están en casa, vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas de este mundo y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre cada hogar, cada familia, y los acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos permanecer e ir en paz. Demos gracias a Dios. Un saludo para todos los que se encuentran en casa. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre cada familia. Y que el Señor nos permita pronto revivir nuestra fe de manera acostumbrada dentro del templo. Muy bonito domingo. Que Dios los bendiga siempre.